partir de esta fecha se va a fortalecer muchísimo. Y bueno, ya ahí les compartiré. Los que desean pueden ingresar. Se va a compartir creo que virtualmente. Pero si quieren venir también presencialmente también, ¿no? Y bueno, ya cerrando eso, nos comeremos la última pizza y nos iremos. Estaremos saliendo a Lima el martes en la mañana. ¿Ya? Entonces mañana es el único día que tenemos para aprovechar. Eh, Ahorita me ha dado una... Hace tiempo no me daba esto. Hace tiempo no sentía esto en las prédicas. Ya antes estaba acostumbrado. Subía las prédicas con mi papel acá, ¿no? Con mi bolsa acá. Y me ha dado fuerte. Estoy con unos medicamentos. Si me duermo, normal. Ustedes siguen nomás, ¿ya? Siguen nomás, no. El medicamento a veces te hace dormir. Entonces no creo que voy a poder dar una charla así fluida, pero podemos intercambiar un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Usted también puede por ahí aportar o cualquier duda, comentarla y, bueno, sea un tiempo de edificación. Puede ser asuntos de ministerio, ¿no? De iglesia, algún asunto de duda que hay que resolver, siéntase con la libertad de hacerlo. O un planteamiento teológico también, ¿no? Algo que refuerce nuestro servicio de repente en nuestra comunidad, ¿ya? Voy a empezar justamente, los hermanos me preguntaban algo en la mañana sobre la cena del Señor. Así que voy a empezar en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, ¿ya? Bien, fuera de Corintios es interesante, hermanos, ustedes no van a poder ubicar otra referencia a la cena del Señor. Salvo en Hechos, ¿no? Cuando se habla del partimiento del pan, que algunos consideran que también era la cena del Señor. Pero en las epístolas no es un tema que se trata, si se dan cuenta, ¿no? Y cuando se trató en Corintio, no se trató como un asunto de doctrina, sino como una corrección por una mala práctica que estaban haciendo ellos. Entonces, fuera de eso, no tenemos una doctrina en cuanto a la cena del Señor. Lo que sí creemos, y bueno, hay iglesias que lo manejan muy diferente, pero creemos que es una ordenanza memorable, es un, digamos, recordatorio, pero que también trae algunas responsabilidades que la iglesia debe aprender a administrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta ordenanza trae un juicio, ¿no? Entonces el detalle es este, que no debemos hacerlo a la ligera por detalle del juicio. O sea, si no se hace bien, si no se entiende bien, se podría someter a los creyentes bajo juicio. Muy bien, entonces por eso creo que no lo tomamos tan a la ligera, ¿no? A mí me preguntan, pastor, ¿podemos hacer la cena virtual? ¿Podemos empezar a hacerlo aquí o allá? ¿No? No solo aquí, sino en varios lugares. En otros países siempre me preguntan. Y hasta ahora hemos mantenido un perfil bajo y hemos decidido esperar. ¿Ya? Hemos decidido que eso naturalmente se vaya desarrollando a medida que la iglesia y la doctrina crezca, justamente por el talle del juicio, ¿no? A ver, dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Date cuenta, hermano, que es un asunto delicado, ¿no? No es un asunto a la ligera. ¿Qué es beber indignamente de la cena? Algunos piensan que es haber pecado. No, no es haber pecado, ¿no? Por eso hay que entenderlo bien. Porque si fuese por haber pecado, nadie podría participar, ya que todos pecan.
Todos pecan durante la semana, antes de venir a la cena, todos han pecado. Entonces, nadie tomaría la cena. Entonces, no es por pecado. Beber indignamente tiene que ver primero con un asunto de discernimiento. Dice ahí, del verso 29, ¿no? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Ya? Entonces tiene que ver con un asunto de discernimiento, de comprensión. El pecado es el pecado contra la cena misma. No es un pecado cotidiano en la vida del creyente. Al fin y al cabo, usted cuando viene, usted pide perdón, confiesa a Dios, usted es limpio. Si no está hablando de un pecado en el momento de la cena, contra la misma cena o lo que representa la cena del Señor. Eso es beber indignamente. Pero ¿por qué se peca contra la cena? Es porque no se está discerniendo. No hay discernimiento de lo que esto implica, ¿no? No hay una seriedad, no se está tomando en cuenta la representación, el mensaje, la seriedad del asunto. Y cuando se hace la ligera, oye, dice ahí, juicio come y bebe para sí. Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, mira, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, verso 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden. Uy, ahí ya no nos dicen. Las demás cosas. Pablo, ¿de qué hablabas? Hay otras cositas que no se trata aquí en la carta, ¿no? Pero se intuye de que son cosas internas de la iglesia, ¿no? Entre ellos. En el contexto estábamos viendo acepción de personas, disensiones, menosprecios, no se consideraban ni siquiera para comer. En simples palabras, estaban tomando la cena del Señor ligeramente. Y por eso dice, examínense, ¿no? ¿Por qué? Si no van a beber juicio, van a ser castigados por él. ¿Y por qué? Por lo que representa la cena. Estamos hablando del sacrificio del Hijo amado de Dios, de su sangre que ha sido derramada para perdonar los pecados. O sea, es algo sagrado, ¿no? No se debe tomar a la ligera, ¿no? Entonces yo considero, hermanos, que primero hay que crecer mucho en el discipulado, hay que llevar un sano estudio de esto en discipulado, en las predicaciones de la iglesia. El 100% de los creyentes tiene que entenderlo muy bien. Y además, esto lo tiene que administrar también unos siervos que están ordenados, ¿no? Debidamente, ¿no? Con una iglesia ordenada debidamente. Y bueno, a los hermanos de las obras yo les digo a veces siempre tengan paciencia porque una cosa es una obra es como una iglesia en proyección, que apenas estamos arrancando, estamos empezando, ¿no? Se están cimentando recién los pilares, todo eso, ¿no? No es una iglesia propiamente dicha, ya establecida con su liderazgo, su administración, con todo. Estamos camino a convertirnos en eso. Y allá en Perú tenemos muchas obras, pero no celebramos la cena, aunque yo estoy ahí, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque consideramos que todavía se está en etapa de preparación, ¿no? De aprendizaje, desarrollo. Entonces, no es simplemente porque uno esté o no esté, ¿no? Sino hay que involucrar un todo, hay que ver la madurez de los creyentes, ¿no? ¿Por qué? Yo le digo, porque quiero evitar juicio para ustedes, hermano. No quiero que aprendan a hacer esto a la ligera, ¿no? Que lo hagan bien, lo disciernan, lo tomen bien. Y bueno, muchas cosas suceden a veces por impaciencia, ¿no? Queremos las cosas ya. Y luego cometemos errores y luego lamentamos por impaciencia. Es mejor ser paciente, ir esperando el momento oportuno que Dios nos va guiando, ¿no? Por eso les dije, sería mejor todavía esperar a ver cómo va este año las cosas, cómo la iglesia crece, se desarrolla, pero el pleno entendimiento de estas verdades tiene que estar en todos, en todos. Y bueno, hay otra cosita ahí también, ¿no? Es el trabajo pastoral, porque yo, por ejemplo, yo no conozco a cada uno.
conozco superficialmente, ¿no? Pero yo no conozco a cada uno, entonces no sé la vida de cada uno, no sé su estado de madurez, no sé cómo están llevando las cosas en la casa, eso no lo sé. Acá podríamos ver, ¿no? Un culto, oye, todos nos saludamos, bonito, amén, hermano, ¿no? Pero yo no sé, y como yo no sé, prefiero ser cauteloso, ¿no? Por amor a Dios y también amor a los mismos hermanos. Hay que ser cautelosos, prevenidos, y creo que Dios nos va dando ya esa seguridad, nos va a ir afirmando cada vez más, ¿no? Como les digo, aún en la iglesia de allá de Lima, que estamos formando, aunque yo estoy ahí, cada semana voy y enseño, pero yo les digo, hermano, yo aún no conozco, y 2 años, 3 años, apenas estoy conociendo recién cada miembro, cada familia, estamos ahí. Uno piensa que es, no, que ya viene al culto y ya está, no, no, es más que eso, ¿no? Y bueno, en algunos casos yo les he dicho, hermano, ustedes ya vamos a tomar la cena porque ya veo cierta preparación, cierta formación, ¿no? En algunos casos todavía no, hermanos, todavía vamos a esperar. Muy bien, entonces la cosa con mucha paciencia. Eso para los que tenían dudas en cuanto a la cena, si vamos a celebrarlo. Tampoco piensen que si no celebran están en maldición o en pecado. No, no es así tampoco. Porque algunas iglesias piensan eso. Ya eso es medio supersticioso. Oh, no, estamos así porque no estamos tomando la cena. Por eso de repente no crecemos, por eso no hay almas que se convierten. No, nada tiene que ver. No añadamos a la Biblia. Debemos someternos a la Biblia, pero a veces nosotros añadimos pensamientos a la Biblia, ¿no? Cosas que no están, lo vivimos como si fuese una verdad. Ay, por esto y por esto. Es como si tuviéramos la mente de Dios, ¿no? Viéramos más allá. Nosotros no podíamos pensar ni imaginar más de lo que está escrito en la Biblia. Eso nomás, ¿no? Y aquí, como le dije, el asunto no era si la cena, si tomaban o no. El asunto era que los corintios estaban haciéndolo mal, desordenadamente, ¿no? Y pregúntate por qué no se le dice a otras iglesias. En otras cartas no se habla nada de la cena, ¿no? Ahora sí, entonces si es un asunto fundamental y un requisito y necesario para el ministerio, tendría que hablarse en las cartas, ¿no? Yo sí te voy a ver otros temas en otras cartas, ¿no? El tema del amor, la santidad, el liderazgo, actitudes, todo eso sí, porque son cosas que, oye, se deben hacer, ¿no? En todas las iglesias. Pero el asunto de la cena no parece haber sido un asunto demasiado urgente o fundamental, ¿no? Entonces es un asunto que se puede llevar con paciencia, ¿no? Con calma. A mí me gustaría que un día lo hagan bien, ¿no? Con una formalidad, con el liderazgo apropiado, las bases, los principios, y de ahí para adelante lo hagan permanentemente. O sea, la idea es no parar, pues, no dejar de crecer. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto, hermano? Si hay alguna duda de esto, me dicen. Si no, ya pasamos a otro tema también. El propósito es hacer memoria de la obra de Cristo, ¿no? Ese es el propósito. Eh, no significa que nunca nos acordemos. Yo creo que una iglesia debe recordar siempre, debe ser agradecida por eso. Y el Señor instituyó eso para tener memoria, ¿no? De eso, para recordar siempre. Por eso te dije, no es que si no lo haces no nos acordemos, ¿no? Sino que es un asunto más conmemorativo, ceremonial, ¿no? Es una ordenanza por eso. El ritmo, la Biblia nunca dice cuánto tiempo, eh, qué tan seguido, eso creo crea a prerrogativa de cada iglesia, ¿no? Pero lo que sí considero importante es lo que vemos en Corintios 11. Pablo habla del discernimiento, ¿no? De cómo se tiene que hacer eso. Entonces, si no explicamos bien, si no lo hacemos bien, puede ser que algunos hermanos comiencen a practicar, pero de manera incorrecta, sin entender. Algunos lo harán porque los demás lo hacen, otros querrán imitar, ¿no? Otros lo harán sin las actitudes correctas. Entonces, si comenzamos a hacer así, uy, hermano, entonces la iglesia puede entrar como dije, en castigo, en juicio de Dios, ¿no? Por eso que hay que tomarse bien el tiempo, paciencia y ver por la madurez de cada uno, para que se pueda hacer bien también, ¿ya?
Sí, hermanita, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermanita? Ok. Bueno, si en los adultos es complicado el discernimiento, imagino que en los niños va a ser todavía más complicadito, ¿no? Pues lo dije, no es un asunto fundamental, porque ¿dónde sí es fundamental en la Iglesia Católica, si alguien no participa en la Eucaristía, es salirse fuera del cuerpo de Cristo? En cambio nosotros no, si alguien no participa en la cena, sigue siendo miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces no es un asunto como para preocuparnos tanto a ver que sí o sí tengamos que hacerlo, ¿no? Se va a hacer, pero creo yo, con propiedad, con buenas bases, con paciencia. En caso de los niños, creo que los niños necesitan desarrollar justamente su discernimiento, porque por la misma naturaleza del niño, por su propia mente, el niño de repente lo hace simplemente por la ocasión, ¿no? Por imitar, pero no está entendiendo. Es igual que el bautismo, ¿no? El niño se bautizará porque lo considera bonito, ¿no? Ah, yo también, por imitación, pero no está entendiendo de repente. No significa que un niño no pueda entender, yo creo que sí. Yo creo que sí lo puede hacer, pero por precaución preferimos que sea cuando ya avance en edad. Mi hija, por ejemplo, mi hija entiende muy bien el Evangelio. Ella entregó su vida a Cristo ahora en enero de este año y hasta ahora me está diciendo, pastor, ¿cuándo me bautizo? Quiere bautizarse, pero lo hace con pleno entendimiento. Pero yo le he dicho, prefiero esperar, mijita, ¿no? Prefiero esperar, vamos a ver, siempre hay que ser prevenidos, ¿no? Vamos a esperar. ¿Por qué? Porque si no se bautiza no es que no va a ser salvo, ¿no? O sea, cuando un asunto no es fundamental, no es necesario desesperarse, ¿no? Por eso que, aunque sé que tiene muchas ganas, no le he dicho que espere todavía unos añitos más, ¿no? Eh, por prevención. Igual con la cena, a veces muchas cosas lo hacemos por prevención, ¿ya? Mm. Si no estás bautizado, no puedes comer Santa Cena. Si no estás casado, si no estás... Ajá. Eh, Aquí lo que se pide es que el que va a participar de la cena discierna, entienda, ¿no? Ahora, yo creo que la única cuestión que hay que ver hoy es el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ha bautizado es porque entiende, ha entendido, ¿no? Ha entendido, ha hecho un compromiso con la verdad. Pero si esta persona que no entiende o no se quiere bautizar, que sería desobediencia, luego viene y quiere participar de la cena, yo no pongo en duda de repente su honestidad, pero eh, yo prefiero no porque si no se quiere bautizar es por algo. Y si no tiene esa actitud de obedecer al Señor, bautizarse, le haré participar de la cena que trae juicio. Entonces, es más por su amor a la persona, porque al fin y al cabo a mí no me va a afectar, ¿no? La persona dice, no, pero yo quiero. Bueno, hermano, toma si quieres, pero a mí no me va a afectar, el juicio es para ti, ¿no? Entonces, prefiero que tratar con la persona, sería bueno un discipulado, una consejería, y por qué no se está bautizando. Y hay que ser bastante, hermanos, ahí prudentes porque no todo caso significa que es rebelde. Yo tenía una hermanita, allá en Lima teníamos una hermanita, que cada bautismo ella como que decía, pastor, yo quiero bautizar, ah, muy bien", pero luego se echaba para atrás. Y entonces, ya, esperé el próximo bautismo, igualito, ¿no? No fue. ¿Qué está pasando acá? Y no es que la hermanita no quería, sino que tenía fobia al agua. ¿M? Tenía fobia al agua. Entonces, obviamente que le costaba, pues. Y eso no significa que sea desobediente, rebelde, sino que obviamente tengo que entenderle eso. Tiene un problema, tiene una necesidad, ¿no? Se le animó, hermanos, todo, y finalmente se bautizó. Sí, sí, se bautizó. Hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, esos casos ya el pastor lo tiene que manejar con sabiduría. Pero hay otros casos que no, simplemente la persona está dudando. No, es que si yo me bautizo, como que... Ah, no. Hay que explicarle bien y hay que ver, ¿no? Yo creo que esa sería la única restricción como prevención, no como requisito, sino como prevención, ¿no? Si yo veo que tú no quieres bautizarte, ¿cómo te dejo participar de la cena? ¿Mm?
En cambio, un hermano que, oye, ha hecho el compromiso, es obediente, no es perfecto, pero como todo lo demás, por lo menos él ha hecho ese compromiso con la cruz de Cristo, porque el bautismo es eso, ¿no? Nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, este hermano sabe lo que la cena también significa, entiende, ¿no? Eso, hermano, o sea, no es por poner trabas, ¿no? No es eso, sino es, hay que tener cuidado. De ahí otras cositas como si está casado, no casado, si no sé, yo no veo que la Biblia ponga esos requisitos. Y lo que sí considero es que el pastor es el que tiene que tener sabiduría, ¿no? Sobre cada asunto. Él conoce las vidas, conoce, y él recomendará, en algunos casos, de repente, la no participación de algún miembro, ¿no? Pero por trabajo o discernimiento pastoral. Por eso, algunas veces me ha tocado a mí decir, no, tal hermanito no puede participar todavía. ¿Por qué? Porque yo conozco su caso, conozco su vida, su condición, y prefiero que todavía no, ¿no? Pero no es un requisito, no es que todos los que viven así, todos los no hay una ley, digamos, ¿no? Pero sí debe haber discernimiento y sabiduría. Muy bien. Vale. Ujú. Claro. Ajá. Sí, sí. Hay que ver no solo la edad biológica, sino la edad mental, ¿no? Cuánto este niño discierne, entiende, y no significa que automáticamente por eso uno lo tenga que bautizar, ¿no? Sino que hay que de todas maneras examinar. Y si entiende, también el niño puede entender que puede esperar también un tiempo, no hay problema, ¿no? Porque también cuando hablamos de bautismo, hablamos también de una membresía de la iglesia local, ¿no? Entonces, va a haber preguntas. Ahora, si ya se bautizó, entonces puede participar de la cena, es miembro formal de la iglesia, puede tomar decisiones, levantar la mano, puede, ¿no? Entonces, hay muchas cositas que hay que ver ahí, ¿no? Y yo considero, hermano, que entre 12 13 años, una persona es suficientemente capaz de entender, de asumir responsabilidad. Yo creo que es una edad que sí se puede. Incluso hay pastores que a los 9 10 años ya bautizan también, ¿no? Que ya no son infantes, ya tienen su mente ya más desarrollada, ¿no? Y lo único que yo hago es simplemente por prevención, hermano. No es porque no considere que el niño pueda entender. Sí, sí lo entiende. Yo creo que es un hijo de Dios. Y también tiene que ver el discernimiento de sus padres y el discernimiento de los siervos. Porque ahí es donde usted decía, ¿no? De repente el niño lo está haciendo por imitación, pero bueno, justamente sus padres saben eso. Y los siervos de la iglesia identifican, ¿no? Si esto realmente es correcto o no. Porque no depende de la edad biológica, sino de la edad mental. Hay niños que a los 10 años ya piensan como un joven de 18, ¿no? Y otros que a los 10 años todavía están con el carrito, todavía no disciernen, no entienden. Entonces, esa es edad de madurez, madurez mental. No todos los niños desarrollan igual, ¿no? Pero si tú me hablas de edad, en 12, 13 años ya se está dejando la niñez, ¿no? Bien que podrían asumirlo, pero hay que ver otras cositas también. En todo caso, aquellos que lo practiquen, por ejemplo, pastor tiene 13 años, ¿podemos bautizar? Yo creo que sí. Pero se le dará la membresía de iglesia, ¿no?
vas a ser un miembro con sus deberes y derechos como cualquier adulto. Eso hay que ver también, ¿no? Si se le puede explicar esos asuntos y de repente hacer el bautismo por solo cuestión espiritual, estaría bien, ¿no? Porque, como te digo, no hay restricciones. El que cree puede y debe ser bautizado. Y algunas cositas, ya que corresponden a la iglesia como ministerio, lo hacemos por cuestión preventiva nada más. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta de ese tema o pasamos a otro tema, me dicen? Sí, allá. Sí. Y la hermana pregunta si el cristiano se puede bautizar más de una vez. Yo considero que sí, sí. La causa es causa doctrinal, causa doctrinal. Que a veces alguien ha recibido el evangelio vagamente, ¿no? Porque a veces se hace un tipo de metodología y apenas se habla de Jesús, recibe en tu corazón, levanta tu mano, como que muy diluido el mensaje del evangelio. Y hay mucha gente que así comenzó a recibir y así vino a la iglesia sin entender bien la sustancia del evangelio, la doctrina, la salvación, la gracia, casi no entendió mucho. ¿Y qué pasa? Le bautizan a esta persona. Ahora, tiempo después, la persona se da cuenta de que, oye, yo no había entendido el evangelio, no había entendido la doctrina, ¿no? No sabía, pero ahora sí lo entiendo, que ahora sí, yo sé que soy del Señor. ¿Puedo bautizarme? Puede bautizarse. ¿Quiénes son los que se rebautizan inmediatamente? Número uno, los que han salido de una secta. Si vienen del catolicismo, del adventismo, del mormonismo, de cualquier tipo de secta, ellos se bautizan como si nunca se hubiesen bautizado. Porque ese bautismo no es válido. No, o sea, las personas no eran salvos, no habían recibido el verdadero evangelio. Y ojo, hermano, hay que preguntar, ¿ah? Porque yo he tenido allá miembros, hermano, ¿bautizados? Sí, yo me bauticé. Ah, muy bien. Estamos ahí está en ministerio, todo. Hermano, sí, sí. Y no sé cómo. Hermano, ¿y dónde te bautizaste? Ah, yo en los Adventistas con bullón. Ven para acá, hermano, al agua, pues, ¿no? Mm. Hermanos, pregunten, porque a veces como que damos por hecho, ¿no? No, sí, sí. Y ahorita justamente voy a decir eso. Justamente damos por hecho porque el hermano dice, yo vine bautizado. Una vez vino una pareja, bautizado, sí, sí. Y total eran bautizados en los católicos. Pues hay que preguntar bien, ¿cómo se bautizó? ¿Dónde? ¿Quién lo bautizó? No solo, ¿está bautizado? No, no, no. Hay que preguntar bien, porque a ti te va a sorprender miembros de tu iglesia que están años ahí con un bautismo inválido. Ha venido de una secta. No, pero si me hablaron de Jesús también. Jesús, pero es una secta, hermano. Entonces, yo allá en Lima he rebautizado ya no sé cuántos. Porque así nomás hablando, me preguntan, pastor, ¿y veo su caso? No, hermana, usted tiene que bautizarse. Sí, hay varios casos que hemos bautizado bastante otra vez porque no eran válidos. Lo otro son ya de carácter, dentro del mundo cristiano evangélico, hay iglesias que han acogido la doctrina carismática, ¿no? De teologías como la de prosperidad, todas esas cosas que saltan al evangelio, ¿no? En ese caso, yo les digo a las personas que tienen la opción de escoger. O sea, si viene de una secta bien marcada, yo le digo, no, no, no tiene opción, tienes que bautizar. Pero si viene de una iglesia, pues yo vine de una iglesia evangélica, pero era de corte carismática, muy bien, hermana. ¿Qué dices tú? Tú sientes que sí, ahora que conoces el evangelio bien, la doctrina, tú entendiste bien así, tú creíste bien. No, sí, pastor, yo estoy tranquilo, yo sí entendí. Ah, muy bien, no hay problema. Pero hay unos que me dicen, no, pastor, yo no entendí, yo lo hice por monería, lo hice porque me obligaron, lo hice entendiendo mal, no, pero ahora yo conozco la gracia, la salvación por fe, ahora conozco la seguridad eterna de salvación, yo recién entendí bien, muy bien, hermano. ¿Quieres bautizar? Sí, pastor, bautiza. Tampoco es que lo obligo, tiene que querer, porque la persona sabe, ¿no? Sabe en su conciencia, ¿no? Yo siento que no me he bautizado bien. Ah, muy bien, no hay problema, le bautizamos, pero no le obligamos. Si yo tengo una hermana que
en la iglesia pentecostal ella aceptó a Cristo, se bautizó, todo, y ahora que está con nosotros, ella dice, no, yo sí, así tal cual lo sé ahora, así lo había comprendido. Entonces no tengo cargo de conciencia, ya muy bien, no hay problema, no le hemos bautizado. Entonces ya eso es un trabajo, digamos, un poquito más personal, ¿ya? Pero sí, el creyente se puede volver a bautizar cuando siente que ese bautizo no ha sido correcto. ¿Mm? Bien, ¿alguien más iba? Sí. Pastor, la persona que no discierne el cuerpo del Señor y toma la cena, esa persona no es creyente, uno. Y dos, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese es, o sea, la consecuencia real, literal, es esa, se enferma uno y Muy muere. bien, sí. A ver, número uno, que un creyente no discierne el cuerpo y la sangre no significa que sea incrédulo, sino que el creyente en el momento de la participación de la cena no está considerando eso, por su inmadurez, ¿no? Por otros factores, depende, no ha sido bien instruido, no considera eso, ¿no? Pues el discipulado es muy importante ahí. Y lo otro, cuando habla Pablo de debilidad, enfermedad y muerte, son las maneras que Dios somete a veces a sus hijos bajo castigo. No significa que sean las únicas. Yo creo que Pablo está tomando como ejemplo, porque era lo habitual en Corinto. El hecho está que Dios sí disciplina y castiga a sus hijos, y lo hace según él considera obviamente conveniente, ¿no? Pero no creo que sea solo de esas tres maneras, pero es un ejemplo, ¿no? Dios puede castigar físicamente a sus hijos. Algunas iglesias no aceptan eso, hermano, pero ahí lo dice claramente, somos castigados por el Señor. Es que a algunos les gusta ver solo un Dios bueno, ¿no? No, un Dios de amor, bonito, lindo, que siempre me perdona, siempre me ama, ¿no? Y no aceptan el Dios que castiga, que corrige, que disciplina, que azota. No, no, eso no quiero, dice. Sí, entonces si tú no aceptas eso, tú no aceptas al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor, pero también es castigador, también corrige, ¿no? Por eso les decía, ¿no? La clave de todo eso es el discipulado. ¿Ya? Bien, otra pregunta. Sí. Incluye algo de adecuado, o ese pastor, que vaya a realizar de consagrado en la formación de Dios, en la persona que vaya a bautizar. ¿A quién bautiza? Ajá. Eh, lo correcto es que el que está siendo el discípulo, él sea el que bautice, ¿no? La persona que bautiza no influencia en algo en la validez del bautismo, sino que el bautismo sea correcto. Primero tiene que ser alguien creyente. El que bautiza y el que sea bautizado, ambos convertidos a Dios. Tiene que ser un bautismo por inmersión, o sea, sumergirse en el agua. ¿Ya? Tiene que ser un bautismo con la potestad y autoridad de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y si uno ve que el bautismo es correcto, el bautismo es válido, ¿no? Es aprobado por Dios. Y quien bautiza no necesariamente es pastor, no necesariamente es pastor. Hay iglesias que lo manejan así, pero nosotros no. Jesús, por ejemplo, no bautizaba. ¿Quiénes bautizaban? Los discípulos de Jesús. Pablo tampoco bautizaba. Son los ayudantes de Pablo que bautizaban. Entonces, no es requisito que el pastor sea el que bautice. Y además en nuestra iglesia lo que hacemos nosotros es de manera intencional que quien bautice sea el discipulador. Si hay una obra, una casa bien, y hay hermanos que están instruyendo ahí a los creyentes, ellos son los indicados para bautizarles. Y eso hacemos nosotros. A veces yo estoy ahí como pastor, ¿no? Pero quien le está bautizando es el hermano. ¿Mm? Por eso no vayan a ir a Perú pensando que los voy a bautizar. Hay hermanos que han ido, han viajado lejos,
Pastor, he venido a bautizarme. Muy bien, hermano, pasa el agua. Pasó y le bautizó a otro hermano. Pastor, yo quería que usted me bautice. Lo siento, hermano. No hay privilegios, ¿no? ¿Ya? Por la pura vienes tan lejos, hermano. No, no importa quién te bautice, lo importante es que el bautismo sea válido. Eso es lo importante. Entonces yo a veces no bautizo. No, no bautizo por dos razones. Uno, por mi estado de salud. Ese me complica mucho. Y dos, porque estamos fomentando un liderazgo bíblico para que los demás también tengan participación en el ministerio y se preparen. Y creo más lo hacemos por eso, para que el liderazgo crezca, ¿no? El ministerio crezca. No sé cuándo me voy. Ah, sí, sí, justo le estaba comentando eso. ¿Hay pregunta ya? ¿Cómo? ¿Cuántas veces tienes que votar? 3 veces, pues, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ah, ya, sí, ahorita lo explico, ahorita lo explico. El bautismo es solo una vez, solo una vez. Cuando hablamos del volver a bautizarse, es en el caso de que la persona tenga la convicción de que su primer bautismo no fue válido. Por eso yo le digo a la persona, hermana, mira, asegúrate, porque ya no hay tercera, ¿ya? Asegúrate que esta sea la correcta. No, no, sí, pastor, ahora sí. Ah, ya, muy bien, pues, por si acaso no hay tercera, cuarta, ¿no? No. Entonces, es solo una vez, ¿no? Y bueno, los bautistas se llamaron bautistas, antes se llamaban anabaptistas, que significa rebautizadores, o sea, los que volvían a bautizar, porque en el contexto donde estaban ellos, la Iglesia Católica era un poder, un gobierno, y todo el mundo era bautizado pues de niño, y era parte de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero cuando era adulto, él conocía a Cristo, y obviamente al conocer a Cristo quería bautizarse. Pero la Iglesia Católica prohibía eso, porque era como una abominación, un sacrilegio, ¿no? Entonces no, era prohibido volver a bautizarse, era excomulgación y hasta pena de muerte había. Entonces los anabatistas hacían caso de la comisión de Cristo, igualitos los bautizaban. Por eso eran perseguidos. Entonces, por eso le llamaron los rebautizadores, porque aunque ya estaban bautizados, su bautismo no era válido. Por eso le pusieron rebautizo, porque los volvieron a bautizar. Pero en realidad es como si primera vez se están bautizando, porque el anterior no era válido, ¿no? Entonces, el bautismo es solamente uno. Ahora, me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el bautismo correcto? ¿En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o el bautismo en el nombre de Jesús? Y en primer lugar, hermanos, es lo mismo. Es lo mismito. Solo que aquí en Colombia es fuerte, porque aquí reina el modalismo unicitario, ¿no? Y ellos dicen que el verdadero bautismo es el verdadero en nombre de Jesús solamente. ¿Por qué? Porque ellos niegan la Trinidad. Y ellos dicen que Jesús es el nombre del Padre. De manera que tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesús o tu bautismo no es válido. Y aparte de eso, ellos creen que el bautismo salva. No me pregunten, una hora voy a demostrar aquí. El bautismo no salva, hermanos. Pero ellos creen que sí. Por eso tienes que bautizarte en el nombre de Jesús para que seas salvo. Ahora, qué curioso. Porque cuando tú le citas Mateo 28, 19 y 20, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿sabes qué te dicen ellos? No, es que ese texto es un texto espurio, dicen. Ese texto lo inventaron, lo añadieron. Los católicos lo añadieron. Pero luego ellos te citan Marcos 16, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Pero ese verso es el espurio. Ellos están cambiando la cosa porque Mateo 28, 19 es legítimo, no es espurio. Pero el que sí es espurio es el que ellos usan, Marcos 16, 16, ese sí es espurio, eso sí lo añadieron en los siglos. Y ellos te cuentan la verdad al revés. Este es el verdadero y este es el espurio, dice. Mentira. Por eso que los maestros de la vida tienen que saber, tienen que prepararse, ¿no? Ahora, ¿cómo le demostramos que es lo mismo? Primero, vamos a Mateo 28. Ya se me está yendo la gripe, ya, mano. Mateo 28. ¿Quieres verme sano? Hazme debatir. Ahí vas a ver, se me quita todos los síntomas.
Mateo 28. Mira, dice a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda, ¿qué? Potestad. Eso subrayenlo. Toda potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, ¿qué significa potestad? Autoridad o poder. Toda potestad, toda autoridad. ¿Me es dada dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, y de haced. Ah, como tiene potestad, ¿qué está haciendo? Está ordenando, con autoridad. Esa es la potestad. Y en su autoridad dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Potestad, autoridad para ordenar, mandar. Tiene todo el derecho. Muy bien. Ahora, con eso en mente, vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y ahí tiene la historia de los apóstoles, Pedro y Juan, que son llevados ante el concilio en Jerusalén. Bien, dice verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Date cuenta que es un clima de autoridad también. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, imagínate cuánto poder hay ahí. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ojo, ¿con qué? Potestad. Y luego dice, ¿o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahí tiene usted una evidencia de que decir en nombre de es lo mismo que decir con la potestad de, con la autoridad de. Porque una cosa es decir con el nombre y otra cosa es decir en el nombre. Es algo distinto. Cuando tú dices con el nombre, eso significa confesional. Tú estás confesando con tu boca un nombre especial. Pero si tú dices en el nombre, eso no es confesional, eso es representación. Lo estás haciendo con la autoridad de alguien. Entonces, cuando Lucas dice que ellos bautizaban en el nombre de Jesús, ¿estaba hablando de confesión o de representación? De representación. Es decir, bautizaban con la potestad de Jesús. Bautizaban bajo la autoridad de Jesús. Así que Lucas no está diciendo qué nombre declaraban o confesaban en el momento del bautismo, sino con qué autoridad lo estaban haciendo. Por lo tanto, ¿con qué autoridad lo hacen? Con la autoridad de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es lo mismo, mi hermano. Cuando tú bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás bautizando con la autoridad o la potestad de ¿quién? De Jesús. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay por qué llevar eso a un plano de contradicción y decir, oh, o es en la Trinidad o es en el nombre, porque es lo mismo. Es solamente que ellos piensan que está hablando de un asunto confesional. No es confesional, es representativo. Lo hago en la potestad de Jesús. Esa es la idea. Incluía el pastor, es que en ese entonces no se sabía de una situación que había de representar.
Y este pastor pues me oró para muchas personas veces, pues de acuerdo a lo que me han entrado como muchos meses para entonces Ok, hay que volver a bautizarle, hermano. Hoy mismo. Esto es lo que yo no lo puedo ver. Muy bien. Ahora, por eso que cuando nosotros bautizamos, decimos, ¿no? Con la autoridad que el Señor Jesús nos ha dado. Con la autoridad de Jesucristo que nos ha dado a su iglesia, que nos ha encomendado, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. O sea, ahí yo ya estoy yo mencionando la potestad y autoridad de Jesús, que es lo mismo que decir en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Tienes pregunta? Allá. Acá. Ok. Sí. Nosotros le decimos ordenanza y no sacramento. ¿Por qué? Porque los sacramentos tienen un valor dogmático y salvífico. O sea, son requisitos para que alguien llegue a la salvación o se mantenga en la gracia, ¿no? Las ordenanzas para nosotros son prácticas memorables, eh, representativas o simbólicas que no son requisitos para la salvación. Entonces son prácticas establecidas por Cristo, por eso son ordenanzas, ¿no? Porque Él las estableció para que las practicásemos nosotros regularmente. Entonces, las únicas ordenanzas reconocidas son el bautismo y la cena del Señor. No hay más aparte de eso, ¿no? Bautismo y cena del Señor. Ordenanzas ceremoniales para la iglesia de Cristo. Ajá. Ya veo, los católicos meten como 9 sacramentos, ¿no? ¿No? 7 sacramentos y, como te dije, ¿no? Lo peligroso ahí es que son requisitos para la salvación. Y aparte de los sacramentos meten otras cosas más también, ¿no? Todos medios de gracia, dicen ellos, ¿no? Terrible. Bien, ¿alguien más? Terminamos entonces con tema bautismo, cena, ordenanzas. Sí. ¿Qué van a hablar ahora? ¿Casamiento? No, casamiento. Bien, otra pregunta, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Requisito para bautizarse? Requisito para bautizarse. Primero, hermanos, creer en Cristo Jesús, ¿no? Con verdadero arrepentimiento. Luego venir a la iglesia bien, sino simplemente creer en Cristo Jesús. Es el único requisito. El único requisito, ¿no? No hay más. No hay más requisitos. No me pregunten, pastor, pero si está en convivencia, ¿qué hermano? No hay más requisitos para el bautismo. Solo haber creído en Jesús. Nada más. ¿Ya? Ahora sí. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Entendiendo que el que nace no es el espíritu. Muy bien. Tu hermano pregunta, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Eh, Establecer la diferencia o entenderlas no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque ambas, el alma y el espíritu, forman parte de la, digamos así, de la forma espiritual del ser humano. Ambos, ¿no? Entonces, si tú quisieras dividir al ser humano en dos, sería la parte espiritual y la parte material. Y el alma y el espíritu pertenecen a la parte espiritual.
¿no? Por eso es que a veces es un poquito difícil para algunos distinguirlas, ¿no? Incluso algunos lo ven como sinónimos, como si fueran lo mismo, ¿no? Y algo que tengo que decirles sí es importante, es que el alma y el espíritu van siempre juntas. No se separan, como algunos dicen, ¿no? Ah, pero si dice que el alma va a Dios, ¿dónde va el espíritu? Dicen, ¿no? O si el espíritu se va a Dios, ¿dónde queda el alma? No. El alma y el espíritu forman parte de la parte espiritual del ser humano y son inseparables. ¿Qué es lo que los distingue? El espíritu es algo universal. El espíritu es la vida. El espíritu es lo que conecta con Dios, la vida espiritual del ser humano. ¿Y el alma qué es? El alma complementa al espíritu con la individualidad del ser. Es decir, el alma te da a ti una forma de pensar y sentir única. Tú puedes tener un gemelo idéntico en tu físico, pero nunca lo será en tu alma, porque el alma te hace un ser único, individual. Por eso que Dios conoce, distingue cada alma. Porque si no tuviéramos alma, todos seríamos simplemente como robotizados. Todos seríamos como animalitos, cositas, ¿no? Que todos igualitos. Entonces, el alma es lo que nos individualiza. Y tú piensas y sientes únicamente como tú y nadie más en el mundo lo hace como tú. Eres un individuo por eso. ¿Ve? Entonces, somos seres individuales. ¿Por qué? Porque tenemos alma. No es con lo mismo, por ejemplo, con los perritos. Los perritos, tú dices, ay, qué lindo, tiene sentimientos, tiene inteligencia. No, tiene instinto. Por eso que todos ellos hacen exactamente lo mismo. Y así seríamos nosotros, imagínate, sin alma. Entonces, el alma nos da eso, hermano, ¿no? Gracias a Dios por eso. Y el alma y el espíritu van juntos, la parte espiritual del ser humano. No, no se separan. ¿Ya? Sí. Ambos van a la presencia del Señor. No, no, no se pueden separar. Lo único que se separa es la parte espiritual de la parte material en la muerte. Y luego en la resurrección vuelve otra vez. La parte espiritual con la parte material. ¿Ya? Mira. No, no, no. No, 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 no. Ah, ahí no distingue el alma del espíritu, sino ahí distingue el espíritu del cuerpo. Sí, el espíritu del cuerpo. Pero recordemos que estamos hablando de un libro muy antiguo en donde los hombres todavía no entendían toda la verdad completa. En el Antiguo Testamento los hombres pensaban que el hombre simplemente era polvo con hálito de vida. Entonces ellos pensaban que en la muerte ese hálito de vida volvía al Creador y el hombre, en la carne, el polvo, volvía a la tierra. Así pensaban ellos, pero no es lo correcto. Mm. No, no, lo correcto es lo que ya viene después, hacia el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice, ¿no? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Filipenses 3:20 dice que el cuerpo será transformado y recibiremos al Señor con cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El alma. Sí, el alma lleva la conciencia. El pensamiento y sentimiento es el alma. Sí. El espíritu es más una conexión espiritual, es vida, pero el alma ya razona, piensa, siente. Por eso eso es lo que nos hace individuos, justamente. Entonces, hay que tener cuidado porque la teología del antiguo es una teología inferior. En el nuevo, la teología progresa, es superior. Es como que tú vas aquí al kinder y aquí pasas a la universidad. No es el mismo conocimiento. Problema de los adventistas y otros como testigos de Jehová. Se van al antiguo y se quedan con el versículo. Mira, ahí dice, recibió espíritu y fue un alma viviente, ¿ya ves? No, 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 no tiene tres, dice, solamente tiene, pero ¿qué hacemos con el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento ya la teología progresó, avanzó, hay más revelación. Es igual con la Trinidad. Vas al antiguo, no vas a encontrar Trinidad. No hay. Vas al nuevo, encuentras Trinidad. ¿Por qué? Porque la revelación avanza, progresa. Vas al antiguo, no encuentras dos venidas, una sola venida.
Vas al nuevo, dos venidas. Antiguo, una resurrección. Nuevo, dos resurrecciones y una primicia de resurrección. Progresa la teología. Mm. La teología del Antiguo Testamento nombra al Padre, a Dios. ¿Sí? En otro nombra al ángel de Jehová, que sería Jesús, ¿no? Y el otro nombra al Espíritu Santo cuando iba y se posaba sobre la persona. Esto Ya. no pasaría a ser algo de la Trinidad. No. El hebreo nunca entendió una trinidad en la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? Solo que nosotros, con el entendimiento del Nuevo, adecuamos el Antiguo. ¿Me dejo entender? Pero si tú fueras una persona en el periodo del Antiguo Testamento, no, ni te imaginarías Trinidad. No había revelación. Ya con el Nuevo, recién, entendemos, oye, ¿no? Entonces vamos al Antiguo, por aquí lo encuentro, por aquí. Es una revelación del Nuevo Testamento. ¿Ok? Ajá. No, el espíritu tiene que entenderse como algo humano también. O sea, tanto el espíritu como el alma, el mismo cuerpo, obviamente proviene de Dios, pero son los factores constitutivos del ser humano. Por eso que cuando hablamos de Jesús, por ejemplo, Jesús, aunque es Dios, cuando se encarna, Jesús asume un alma humana y tiene un espíritu humano y tiene un cuerpo humano. Porque si Jesús no tuviera espíritu, alma y cuerpo, no sería hombre. Entonces, aunque viene de Dios, ese factor, esa parte constitutiva es humano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, el espíritu nuestro es espíritu humano. Y hay muchos que lo proponen, ¿no? Como que no, esto es lo divino y esto es lo humano, y en el momento de la muerte, lo divino vuelve a la fuente, al creador, ¿no? Como te dije, ese era un pensamiento antiguo del mundo oriental de esa época, donde ellos pensaban que el hombre simplemente era barro, que tenía espíritu de vida de creador, pero ese espíritu algún día iba a volver a su creador. Pues es una teología inferior, hermano. No es que así tiene que ser. Muchas de las cosas en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, no eran exactamente correctas. Por ejemplo, los hombres del Antiguo Testamento pensaban que la tierra era plana. Ellos no pensaban en una tierra esférica, un planeta. Ellos pensaban en la tierra plana, con una cúpula y agua arriba de la cúpula. Por eso que el Génesis dice, fueron rotas las ventanas de los cielos y las cataratas cayeron, porque ellos piensan que encima de esa cúpula está todo lleno de océano de agua. Ahora, ¿tú piensas así? Mm. Entonces tú no puedes ir al antiguo y decir, oye, pero ellos pensaban así, por eso Josué dijo, sol, detente. Pero Josué, el sol no se detiene, la tierra deja de rotar. Pero es que ellos pensaban que la tierra era un disco y el sol viajaba, daba dos círculos sobre el disco de la tierra. O sea, ellos pensaban que la tierra era estacionaria ahí y el sol era el que giraba. Por eso Josué dice, sol, detente, luna, detente, porque ellos pensaban que era así. El Salmo 19 dice, el sol sale de un extremo y recorre la tierra hasta el otro extremo. Y eso es incorrecto científicamente. ¿Por qué? Porque la Biblia obviamente fue escrita en una cosmovisión de los hombres de su momento. Entonces, tal como ellos pensaban, así lo escribían. Y muchas de esas cosas no son exactas como hoy obviamente las entendemos. Por eso tenemos la revelación del Nuevo Testamento y los avances que Dios nos ha permitido conocer para saber cómo son las cosas realmente. El problema está cuando algunas sectas se aprovechan de esas cositas, ¿no? Y comienzan a fundar doctrinas equivocadas. Por ejemplo, hay sectas terraplanistas el día de hoy. ¿Por qué? Porque se basan en esos versículos de la Biblia, justamente. Y le están diciendo que la NASA es una mentira, todo es una mentira, todos nos han engañado, la Tierra es plana. Y por más que tú le saques en una foto, por más que tú lo lleves al espacio y vean la Tierra esférica, no, no, es un holograma, me están haciendo alucinar. No, no hay forma. No hay forma. ¿Alguien más? Porque acá tengo preguntas, ¿eh? El público está preguntando.
creyentes, hay unos que se van al extremo de que puede ser consciente de algún pecado y seguir pecando porque sabe que Dios está perdonado. O sea, es como una manera de pensar creyente. Es lo que llamamos un creyente liberal. ¿Sí? Y hay personas, creyentes también, que se cargan con el tema de que no tuvo algún pecado que cometió y que perdió su salvación, que se pasa al lado legalista. ¿Qué realmente sucede o cómo lo podemos entender nosotros como creyentes? Ese término del pecado. O sea, Dios, porque a veces digamos, el legalista dice que Dios va a tomar acciones severas sobre el pecado y el liberal dice no hay ninguna consecuencia a pesar de que haga lo que haga. Es como lo que vemos como Ujú. Sí, sobre la palabra irreprensible. ¿Qué implica eso en cuanto al pecado? Como dije antes, no implica que nunca ha pecado, ni que nunca vaya a pecar. No implica una intachabilidad en cuanto al pecado, ¿no? Lo que sí implica es una actitud correcta de parte del ser humano hacia el pecado. ¿Cuál es su actitud? Uno puede pecar, pero la actitud que muestra hacia el pecado, cada uno lo puede hacer de manera diferente, ¿no? Alguien puede pecar y como yo vi, ¿no? Un día en una iglesia, un hermano había pecado. El problema no es que pecó, el problema está después, cuando a él le querían proponer para diaconado, para cargos importantes, y había hermanos que decían, pero no, porque no vemos muestras de arrepentimiento en él. Y él lo que dijo es, ¿sabes qué? A mí yo ya pedí perdón y ya está, nadie tiene por qué juzgarme. Nadie tiene por qué decir, yo ya confesé, ¿verdad? Y aquel que vea lo voy a llamar con testigos, o sea, su actitud dejaba mucho que desear. Teníamos otro hermano que también había pecado, pero él agachaba la cabeza, ¿no? Sí, yo fallé, ¿no? Dios hizo esto y Dios por su misericordia, entonces todos vieron, este varón ha pecado, pero se ha arrepentido, ¿no? Con eso no estoy diciendo que todos los que se arrepienten tienen que llorar forzosamente y todo, no, pero hay actitudes que uno ve hacia el pecado. Entonces no significa que no va a pecar, pero la persona que ha pecado y es honesta, se arrepiente y su actitud lo demuestra. Y si van a hablar mal porque ha pecado, uno lo acepta porque es mi consecuencia, pues. Yo pequé. No, eso, no, nadie tiene por qué hablar, que voy a callar boca. Es una actitud un poquito que a mí me hace dudar de que efectivamente la persona es consciente de su pecado, ¿no? No tiene la actitud necesaria, digamos, ¿no? Y entonces no vemos tanto si pecó o no pecó, sino qué actitud tiene. Eso es lo que vemos. Yo veo a veces una persona con mucha soberbia, hermano, mucha soberbia. Y, y se basa en versículos bíblicos. No, pero ya yo confesé, ya yo pero hermano, estamos viendo tu actitud en este momento, ¿no? ¿Cuál es esa actitud que tú estás demostrando? Mm, mm. está diciendo que, digamos, fue mal enseñado, peca por ignorancia, no así. Pero después, ese es puesto. No es de, por ejemplo, en el sentido de la propia cualquier cosa que me pega no, o sea, yo creo que hay cosas que usted sabe que en su casa no es pecado. Y por ejemplo, si al principio lo entendió, así se le había enseñado a usted anteriormente, y pues estaba bien. A la gente le puse la mente, pero es cosa. Usted dice, yo no sé, no entiendo, le pido perdón al Señor, pero si no. No, no, lo que pasa es que si hablamos de arrepentimiento, implica eso que el hermano abandonó eso. Porque si no abandona, no es arrepentimiento. A veces piensa que arrepentimiento es un reconocimiento o remordimiento. No, arrepentimiento es abandono. O sea, el que confiesa su pecado y se aparta. Entonces, si alguien sigue haciéndolo, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo doy la media vuelta y voy por otro camino. Es arrepentimiento, ¿no? Ya.
Ajá. Sí. Sí. Yo creo que no es necesario. He tenido varios casos así. Y primero, mi actitud hacia la persona no cambia, ¿no? Yo tengo que mirar a todos con misericordia y con gracia. Yo no soy quien para condenar, para juzgar. Pero sí tengo una responsabilidad en el pastorado, es decir, yo no voy a permitir si una persona no manifiesta los frutos adecuados que asuma pues algo que no debe asumir. Pero no quiere decir que yo cambie contra la persona. Yo lo sigo estrechando, amando como mi hermano, ¿sí? Pero que asuma un liderazgo es otra cosa distinta. Y entonces no lo hago simplemente. O sea, tampoco estoy diciendo, ¿no? No estoy sacando en su cara, simplemente no se le coloca en el ministerio. Eh, y las personas creo que de por sí lo asumen, ¿no? O sea, una persona que es consciente lo asume. Si es madura, entiende. Si no es maduro, uno, ¿no? A veces se queda con su inmadurez o se aparta. Y no hay problema porque hemos cuidado el ministerio. No hay y la relación también, la hemos cuidado. Pero cuando la persona es madura, entiende su responsabilidad, asume un arrepentimiento, luego asume su restauración y vemos una actitud consecuente con eso, ¿no? Una buena actitud, esa persona puede ser irreprensible, o sea, puede volver a ser colocado en el ministerio o ser colocado por primera vez en el ministerio. ¿Por qué? Porque tiene una actitud consecuente. Y en ese sentido, sí, ahí sí va a ser incorrecto que otros le juzguen por ese pecado, porque ese pecado ya se canceló en Cristo. Ya Cristo lo ha perdonado, ya lo ha confesado, ya la sangre de Cristo lo ha limpiado. Entonces nadie tiene por qué en ese momento ya juzgar. Ahí sí diríamos a los demás, hermano, no, él ya se arrepintió, Dios ya lo restauró, ya no tienes por qué estar sacando eso que ya Cristo ha perdonado. Ese es distinto. Pero entonces la actitud va a importar mucho. O sea, de repente el hermano tiene razón, teológicamente hablando, cuando alguien confiesa es perdonado, tiene razón. Pero cuando hablamos de la iglesia, no todo es teología, hay relación, hay pareceres, hay puntos de vista. Ujú. Ujú. Ah, claro. Lo que pasa es que en este caso estábamos hablando del ministerio, ¿no? Pero en forma general, cuando alguien eh, está en una actitud hacia el pecado, la Biblia dice en Corintios 5 que la iglesia no debe ser indiferente, ¿no? Que debe tratar ese asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque si él dice ser hermano, pero vive en la práctica del pecado, vemos ahí un conflicto, ¿no? Entre lo que dice y lo que muestra. Y eso daña el testimonio de la iglesia y de Cristo Jesús. Entonces la iglesia no debe ser indiferente, ¿no? Porque a veces tiene razón. O sea, puede ser que diga, ah, bueno, contar que no está asumiendo ningún cargo. Entonces ya lo dejamos que viva como viva. Tampoco pues, porque es un miembro del cuerpo de Cristo y da testimonio de Cristo. Entonces, obviamente que hay un trabajo que te tiene que hacer en su vida y hacerle ver que tiene que arrepentirse, ¿no? Y tiene que mostrar frutos de eso. No como señalamiento, hermano, no como juzgando y condenando, pero sí como ayudando, restaurando. En Gálatas 6 dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Y considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas juzgado, dice, ¿no? Entonces, sí, con buena actitud también, porque si alguien tiene una mala actitud, tú vas a ir con mala actitud también a corregirlo. No, pues, o sea, tiene que ser con actitud espiritual. Vamos a corregir, vamos a restaurar, pero la persona tiene que querer, porque si la persona, a pesar de esa demostración de amor, uno quiere restaurarle, se niega, en ese sentido ya nos obliga a nosotros a no considerar a la persona como un miembro de la congregación. No se puede hacer eso porque estaríamos participando de su pecado, de su mala actitud.
Entonces, en ese caso sí, pero ese es, digamos, lo último, ¿no? Se ha hecho el esfuerzo de considerarle, restaurarle, pero ya cuando ve que uno hizo todo, pero la persona sigue rebeldemente, ya uno tiene que apartarlo. ¿Por qué? Por misericordia, porque si no le apartamos, no se va a arrepentir. En cambio, cuando ya hay eso, Dios obra y la persona puede que se arrepienta también. Entonces, hemos cuidado dos cosas, hemos cuidado a la iglesia y hemos cuidado también a la persona para que se enmiende y viva de acuerdo a Dios, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado, hermanos, porque hay una delgada línea ahí entre nuestro juicio y el juicio de Dios, ¿no? La iglesia se puede volver una iglesia prejuiciosa, ¿no? Juzgadora, que condena. Y hay que tener bastante cuidado con eso, porque el juicio le pertenece solo a Dios. La iglesia está para ayudar, para restaurar, para respaldar, pero no significa que no tenga medidas que debe tomar, porque la Biblia lo indica también. Pero todo con equilibrio, hermanos. Bien, hay una pregunta acá que me hace. ¿Me puede explicar en qué momento Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día? Y lo vio y se gozó. ¿En qué momento vio a Jesús? Es una pregunta difícil porque la Biblia no te dice exactamente en qué momento de la historia de Abraham, Abraham vio a Jesús. Entonces ahí hay especulación. Algunos piensan que es en el encuentro con los tres forasteros, ¿no? Cuando Abraham conversa con el Señor. Algunos quizás dirán, no, es cuando renovó el pacto con Abraham en Génesis 15, cuando se hizo esa promesa del Hijo, o en tu simiente serán benditas. Entonces, no lo sabemos. Puede ser en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 22, de repente cuando hubo el sacrificio de Isaac, o cuando tuvo el encuentro con los forasteros. En la verdad, no sabríamos decir cuándo exactamente sucedió eso, ¿no? Bien, ¿alguien más una pregunta? Aquí. Cena en una congregación y que si una persona que vive en concubinato puede tomar la cena. Y por último, que fue bautizado en la Iglesia Universal, que si es necesario volverse a bautizar. ¿Cuántas veces se hace la cena? Eso depende mucho de la iglesia. ¿Ya? Cuando se administre con su pastor, porque no hay una indicación bíblica. ¿Ya? Una iglesia puede hacerlo si quiere todos los días. Depende de la iglesia. Una vez a la semana, una vez al mes. Hay iglesias que lo hacen una vez al año, ¿no? Eso depende de la iglesia. El tema es que se haga. ¿Ya? Ah, en lo otro, hermanos, siempre preguntan de ese tema. No sé por qué siempre preguntan del tema de concubinato, convivencia. Yo creo que un hijo de Dios, entendiendo todo esto a esas alturas, no viviría así. O sea, no tendría ni por qué preguntar, ¿no? O sea, un hijo de Dios resolvería eso rápidamente, ¿no? Porque él, cuando se convierte a Cristo, él recibe entendimiento de la verdad, ¿no? Recibe pleno entendimiento de la verdad y quiere andar conforme a esa verdad. Entonces, ni siquiera hay que adoctrinarle, él lo pediría, ¿no? Él lo pediría. Y en algunos casos he tenido que conversar con hermano, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere formalizar usted? A veces las razones son, no, es que no tenemos economía, dice. Pero que usted quiere la boda del año, ¿no? O sea, quiere la boda de la reina Isabel. Bueno, una boda no es costosa, va, formaliza en la municipalidad y se acabó. No, no, no. No necesitas gastar y tirar la casa por la ventana, ¿no? Ya eso es un poquito egocentrismo, ¿no? O vanagloria. Cásate simplemente, formaliza, ya está. No necesitas gastar mucho para eso. Y allá varios le dicen, ya, mano, yo te pago. Sí, pastor, sí, vamos. Yo me he llevado, le he pagado y le he hecho casar, hermano. Pues. Eso de que no tengo dinero, no tengo plata, hermanos, es una excusa, ¿no? No, pastor, es que queremos algo bonito, nuestras bodas. Estás 40 años así, porque hasta tener tu boda, hermano, vas a ir a la boda del Cordero, ¿no? Además, para tener algo bonito necesitas gastar mucho también. Ahí está la iglesia, entre la iglesia y los demás.
Hicimos así con una pareja también, ¿no, pastor? Hermano, no, la iglesia te va a ayudar. Uy, los hermanos trajeron sus adornitos, sus cositas, todos pusieron algo, hicieron una boda bonita. Yo le pagué el civil, se casaron, hermano. No necesitas gastar mucho, ¿no? Entonces, hay que hablar con ellos. Hay que hablar, porque a veces no hablamos, solamente miramos, juzgamos, ¿no? Ay, tal hermano está conviviendo. Ay, tal hermano está. Haz algo al respecto, hermano. Ve, conversa, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se han casado ustedes? ¿Por qué? ¿Qué? Y vas a ver. A veces no, es que él no quiere, dice. Ah, tú no, ven acá tú, ¿no? ¿Por qué tú no quieres? No, pastor, no eso es un documento más, nomás dice, ¿no? Justamente, si tú amas a tu pareja y a tu familia, el documento va a tener seguridad para ellos. ¿Mm? O no quieres seguridad para ellos, no quieres estabilidad. ¿Te pasa algo a ti? ¿Qué va a ser de ellos? ¿No? Entonces hay que conversar. ¿Te das cuenta? Es conversar simplemente con ellos, ¿no? Porque a veces son cosas, hermanos, que no son razones verdaderas, ¿no? Pero un ratito antes, la última me decías, en la Iglesia Universal. ¿Cómo es eso? Ya. Yo pensé que se había bautizado en la Iglesia Universal, o sea, la iglesia del planeta, ¿no? ¿Y dónde se bautizó? En la luna. Es la Iglesia Universal esa de Pare de Sufrir. Pare de sufrir, ¿no? Es terrible. No, eso es secta, hermano, tiene que bautizarse. Eso no. Sí, no. Eso es terrible, Esa es una perversión doctrinal terrible. Y la persona que venga de ahí tiene que bautizarse entendiendo el evangelio. O sea, no es solo un cambio de iglesia. O sea, a veces me dicen, no, ya no voy ahí, me voy acá. No, no, hermano, entendiste el evangelio, hay que darle discipulado, hay que preguntarle que es de verdad entendió y se convirtió a Cristo. Ahora le bautizamos. Aunque no lo crean, hay hermanos que vienen porque se cambian como de camiseta nada más. Una vez estábamos haciendo una célula, recuerdo cuando yo era joven, y una hermana ofreció su casita y íbamos a hacer célula todo el tiempo ahí en su casa. Y la hermana apoyaba en la iglesia, le dieron algunas funciones, todo, y hasta que una vez yo llegué temprano a la célula y conversando, y hermanita, ¿usted cómo vino hacia la iglesia? ¿Qué esto? ¿Cómo se convirtió al Señor? No, que yo le dije a mis amigas, porque somos católicas, y yo le dije a mi amiga que allí en la iglesia evangélica su música me gusta más, me gustan sus coritos acá, y yo me comencé a venir acá, y le estoy diciendo a ellos, cámbiense de religión, porque acá la música es más bonita. Yo me quedé, hermano, así, me quedé pasmado, hermano. Aunque no lo creas, hay fundadores de iglesias que nunca entendieron el evangelio, hermano. Increíble. Por eso el discipulado es tan importante, ¿no? Y es uno a uno ver el tema, y no es algo solamente general, ¿no? Y hay que asegurarnos. Entonces, mira, ese hermano de repente dice, yo soy bautizado, y nunca te cuentas de dónde, de qué secta ha sido, ¿no? Y esa secta, hermanos, es una abominación terrible, ¿ya? Mm. Sí. Imposición de manos es para el ministerio. Pablo lo menciona en 2 Timoteo 1, en 1 Timoteo capítulo 5, y dice no imponer las manos con ligereza, ¿no? Pero hay que entender qué es la imposición y qué no es la imposición, ¿no? La imposición de manos es una ceremonia pública de consagración al ministerio y es una representación simbólica de que le estamos dando la confianza a la persona que está siendo ordenada. O sea, los pastores, los líderes ponen las manos sobre él en símbolo de confianza, porque se le va a ordenar en el ministerio, ¿no? Ojo, no es transferencia de poder. No es que yo te doy mi unción, te doy mi espíritu, te doy un poder especial. No, no, no. Solo es una representación simbólica. Y te confiamos el ministerio. Eso es lo que Pablo dice, te impuse mis manos, ¿no? Entonces, es una delegación. De ahí, la imposición de manos que practican otros, tirarte para atrás, recibe unción, bautismo, tercer bautismo, eso por supuesto que no es bíblico. Nunca en la Biblia hay imposición de manos, salvo lo que sucedió en Samaria. Sí, en Samaria, cuando dice que por la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Pero eso tiene una razón. Primero, en Hechos 2, la gente creía y recibía el bautismo. Se le dice, cree y bautícese y recibía.
En Hechos 8 con los samaritanos, creyeron y no recibieron. Tuvieron que llamar a Pedro y Juan después de semanas, llegaron a Samaria y recién le pusieron y recién recibieron el Espíritu. Creyeron la palabra, fueron salvos, pero no recibieron el bautismo. Y luego en Hechos 10, Pedro está en casa de Cornelio con romanos y los romanos no reciben imposición de manos. Solo con oír reciben al Espíritu. Increíble. ¿Por qué esas diferencias? Número 1, porque son grupos étnicos. En Hechos 2 solo judíos. Y los judíos reciben por creer y bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo tenía profundidad teológica para el judío. Era una conversión. Era, me salgo de aquí y me voy para acá. Y ellos lo autentificaban con su bautismo. Ellos escucharon, se bautizaron y recibieron al Espíritu Santo. Pero cuando fueron a Samaria en Hechos 8, ya no son judíos, son samaritanos. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y quien predicó no fue un apóstol, fue Felipe, el evangelista. Entonces, si el Espíritu, Dios le hubiese dado, cuando Felipe predicó, se hubiese formado dos fundamentos, dos iglesias. La iglesia de Judea y la iglesia de Samaria. Y con la rivalidad que tenían, peor todavía. Entonces, no, esta es la iglesia de Felipe, la iglesia felipana. Este de aquí, no, esto es de los apóstoles, apostólica. Y hubiera habido una segmentación. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sabiendo esto, los samaritanos reciben el evangelio por Felipe, pero no les da el Espíritu. Llamen a los apóstoles, a los mismos de Jerusalén. Viene Pedro, viene Juan, y los samaritanos vienen y ve que pone la mano y recibe. No, este es un solo fundamento. No, que Dios está haciendo una sola obra. Dios quiere un solo cuerpo. Judíos y samaritanos, por la fe en Cristo Jesús, reciben un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque hay un ministerio apostólico que lo avala. ¿Te das cuenta? Luego, cuando Pedro va a casa de Cornelio, ya no son ni judíos ni samaritanos, son gentiles, son romanos. Y qué interesante, porque Pedro no les habla de bautizo. No les dice, arrepentidos y bautícese, como Hechos 2:30 a los judíos. Ahora no, en su nombre, perdón de pecados. Todos los que creen en él, no les menciona el bautismo. Y antes de acabar, el Espíritu cae sobre los romanos. Solo por haber oído con fe. Ya no les ponen las manos, ya no hay bautismo, reciben inmediatamente por la fe. Ahora tú dime, hermanos, ¿somos nosotros judíos, samaritanos o gentiles? Gentiles. Los gentiles recibimos solo por la fe. Efesios 1:13, en él también vosotros gentiles, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados. No hice bautismo, no hice imposición de mano, nada. Solo con creer con fe reciben el Espíritu Santo. Y luego, el cuarto hecho sucede en Hechos 19, cuando Pablo llega hasta Éfeso y encuentra 12 discípulos y les pregunta, ¿recibiste al Espíritu cuando fuiste bautizados? No, ni siquiera sabemos que había Espíritu. ¿Y en qué se bautizaron? En el bautismo de Juan. No, ustedes necesitan evangelio. Evangelio de Jesucristo, reciben a Jesucristo y dice Pablo, en ese momento les impone las manos. ¿Y por qué? Porque ahora se necesitaba confirmar el apostolado de Pablo. Por eso Pablo luego dice, en Romanos creo que dice, las señales de apóstol se han hecho patentes en mí. Y así se ratificó que había un solo fundamento y el apostolado de Pablo fue válido para con los gentiles. Entonces, ahí no estás viendo creyentes que volvieron a recibir imposición de manos porque querían o porque era un segundo bautismo, sino porque eran judíos que habían recibido solo el bautismo de Juan. O sea, no habían conocido a Jesús todavía. Y otro, se necesitaba que Pablo se ratificase su apostolado. Como cuando Pablo les puso la mano, recibieron lo mismo que en Pentecostés. ¿Qué estaba diciendo Dios? Pablo es apóstol de Jesucristo. Y se mantuvo un solo fundamento para la iglesia. Y esas son las únicas veces, hermano. No hay más veces que en la Biblia aparece a una referencia a recibir así el Espíritu. No lo hay. O sea, hay razones teológicas por qué Dios lo hizo así. Pero cuando tú vas a las cartas doctrinales, no vas a encontrar que en las cartas se le diga a la iglesia que tengan que poner manos para recibir al Espíritu.
jamás. ¿No? Cuando una matrimonio está prohibido, debemos hacer ese tipo de fe y ahora bien en los pies de Cristo. eh, Ellos necesitan, para poder recibir la cena, en este caso, necesitarían casarse por lo mismo que regularmente el matrimonio católico romano es dirigido por un sacerdote. Pasar de este contexto al contexto evangélico es el Ok. Dependiendo. En algunos países, estados, ese matrimonio tiene validez civil. Si es así, están casados, ¿no? Pero si no, porque hay países, hay lugares donde lo religioso no tiene valor civil. Entonces ahí sí no es válido el matrimonio, ¿no? Entonces depende mucho de la jurisdicción del país o del estado donde se encuentre la persona. En caso, por ejemplo, de Lima, en Perú, bueno, en todo Perú, no hay validez de matrimonio religioso. O sea, la iglesia no casa. La pastor que Mm. delante de Dios es civil. Civil. El civil es el matrimonio, porque en realidad la iglesia no hace matrimonio. La iglesia solo celebra, hace una consagración, pero el matrimonio lo hace el estado civil. O sea, si una persona se casa, por ejemplo, como porque hoy día dicen, ¿no? Matrimonio civil, matrimonio religioso. En realidad eso es incorrecto, porque hay matrimonio simplemente. Pero entonces, cuando hacen esa diferencia y alguien se casa solo civil, es matrimonio, hermano. Es matrimonio ya. Entonces, algunos dicen, no, no, es que no me he casado por iglesia. No es válido mi matrimonio, dice. Y todavía algunos que tienen problemas matrimoniales, es que no nos casamos por iglesia, por eso la maldición nos sigue, dice. Es por tu inmadurez, no porque sea ninguna maldición. Entonces, el matrimonio civil, ese es el matrimonio correcto. Entonces, yo le digo a las parejas para que no tengan problemas, ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es el mismo día de su matrimonio con iglesia, cánsense civilmente. Es fácil. Vas a la municipalidad y dice un representante que venga por favor a mi boda y él viene, hace un esto, le hace firmar y ya están casados. Y ahí celebran la boda. Ya está, no hay problema. Mm. No, es que casarse ante la ley es hacerlo delante de Dios. Romanos capítulo 13. Ajá. Claro. A ver, un ratito. Primero, en Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido, o sea, el gobierno civil es una autoridad puesta por Dios. Luego, mira, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No es condenación eterna, es la condenación de la autoridad, del gobierno civil. Ahora, mira, verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Sigue diciendo, pues es servidor de Dios vengador. Luego, más abajito. Es necesario estarle sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por la causa de conciencia. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. 3 veces se le llama servidores de Dios. Y Dios los ha establecido. Y dice claramente que incluso por eso pagas pues tus impuestos y tus tributos. Todos aquí pagamos. ¿Por qué? Porque ellos están a cargo de nosotros, porque Dios les dio esa autoridad. Y por eso debemos someternos, porque al someterse a la autoridad, ¿te sometes a qué? A Dios. Cuando tú te casas ante la autoridad civil, te estás casando ante Dios.
¿Ya? Entonces, tal cosita. Es que eso viene de la tradición católica, pues, ¿no? Los católicos metieron eso de, no, ante los hombres, ante Dios, ¿no? Para permanecer su autoridad religiosa, ¿no? El catolicismo. Pero bueno, nosotros ya entendemos las cosas obviamente diferente, ¿no? Si no son casados, ¿se pueden bautizar? No sé por qué repiten esa pregunta tanto, hermano. Este, ya les dije, no hay requisitos para el bautismo, solo el creer. No hay otros requisitos. No hay más. Yo no sé por qué hay pastores que se niegan a bautizar a alguien que no está casado, dice. Pero eso no es requisito. El requisito es haber creído, haber entregado su vida a Cristo. Y eso es suficiente para bautizar a la persona, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo los pastores van a dar cuenta, ¿no? Bien, ¿otra pregunta? Bueno, aquí en Colombia acabo de pasar una contienda política donde tristemente, en boca de muchos hoy, el cristianismo es tildado de lo peor por la división que esto trajo. Ajá. Porque en algunas de las mega'iglesias ya que en Colombia se fueron por un político con el que ganó y otras, o sea, la división llegó tanto que se unió algunas cristianas con algunas católicas para irse con otro candidato. En ambas son dos profetas, ¿no? Y ambos ganaron, según los profetas. Pero digamos, ¿qué papel jugamos nosotros los creyentes en una contienda esta? Porque tristemente muchos cristianos están siendo afectados por la porque han puesto su esperanza en el político de turno, ¿sí? Pero digamos, nunca en Colombia se había visto una polarización tan tremenda como la de estas elecciones. Ah, mírame. Pero ahí están las iglesias, ¿no? O sea, en medio de toda esa batalla, esa contienda política. Y sí, algo así también acaba de pasar en Perú. Y yo no, por eso no me he querido. Yo, cada vez que pasa eso, yo no le doy importancia. O sea, no es que no oren, oro, hablamos a la iglesia, pero ahí en redes no me pronuncio mucho. Y no me peleo con nadie. Yo creo que no. Y veo pastores, veo líderes peleándose ahí, ¿no? Por uno, otro candidato. Y, hermanos, la iglesia, si bien tiene miembros ciudadanos y como hemos dicho, tiene que estar sujeto a esa autoridad civil como ciudadanos, la iglesia es una entidad espiritual aparte del gobierno civil, cuyo objetivo es muy distinto. La política, el gobierno civil, Dios lo pone para propósitos terrenales. La iglesia es una institución espiritual para propósitos celestiales. No tiene que ver nada lo uno con lo otro. Por eso tiene que manejarse el principio de separación iglesia-estado. El Estado no puede inmiscuirse en la iglesia no puede inmiscuirse en el Estado. No se puede. Y toda vez que se quiera mezclar esto, va a haber tremendos problemas, tremenda corrupción, tremenda desviación. Va a ser todo terrible, porque estamos asumiendo algo que Dios no nos dio. Entonces, a lo terrenal, ahí está la política. Los políticos a su política. Lo celestial, espiritual, la iglesia. Los pastores, los miembros de la iglesia, a los asuntos eclesiásticos. No hay que combinar, no hay que mezclar. Yo como ciudadano, yo voy y cumplo mi deber civil, ¿no? Pago mis impuestos, hago mis documentaciones, sufrago, también voy, voto, porque es mi deber ciudadano. Pero yo no estoy en el púlpito, hermanos, van a votar por tal candidato, hermano, vamos a hacer esto. No, eso es terrible. Sí, no, no, yo les digo, hermano, sepan ustedes responsablemente por quién van a votar, lean, ¿no? Investiguen, usted hace un voto responsable. Tampoco les digo, no voten por nadie, no les digo eso, porque eso también es, pero es conciencia personal de cada uno. No le puedo yo manipular, no le puedo decir, como iglesia, vamos a hacer esto, no le puedo hacer eso. Entonces, la iglesia es una entidad espiritual para propósitos divinos, para propósitos espirituales, predicar el evangelio, hacer discípulos, ¿no? Formar a los creyentes, no para meterse en asuntos de política, hermano.
Y más la política que hay aquí en América Latina, que es totalmente corrompida, hermano. ¿Qué hace un creyente ahí? Algunos piensan que no, solo el pastor. Bueno, el pastor porque el pastor tiene que dedicarse a la obra, pero los creyentes, pues, yo hermano, sinceramente, pienso que ni los creyentes, porque está el asunto de la corrupción es tan fuerte en nuestros países que un creyente, hermanos, no va a hacer la diferencia ahí, más bien se va a contaminar. Yo he conocido incluso pastores, hermanos, que han entrado con buenas intenciones a la política. Hoy esos mismos pastores son corruptos. Imagínate. De verdad. Cerca, yo mismo los he conocido. Ahora, cuando alguien, como un pastor, una iglesia, dice, vamos a entrar a la política para favorecer el evangelio y hacer cambios, ¿sabes qué está diciendo? Que Cristo, el Espíritu Santo y la palabra y el evangelio es insuficiente. Eso está diciendo. ¿Pablo tenía poder político, sí o no? Pablo era miembro del Sanedrín, tenía cartas, tenía autoridad, tenía poder. Todo lo tuvo por basura. Él lo desechó. Y como digo, muchos lo que Pablo desechó como basura, lo están tomando, no, yo quiero esto. Porque sin esto no podemos, dice. No, hermano, Cristo es suficiente. La Biblia es suficiente, el Evangelio es suficiente. No necesitamos más. Entonces, yo creo que va a ser peor para la iglesia si se involucra en política. Y nunca permitan, porque allá también han venido, pastor, van a venir a regalar cosas, dice solamente que le preste su local, para que hagan su meeting. Nada, no quiero nada, hermano. Y a veces te seducen, ¿no? No, es que te van a dar cocina, pastor, para dar a comer a los pobres, dicen. A mí no me viene con ese cuento, hermano. No, mi trabajo es espiritual. Yo no me voy a mezclar con esas cosas. Y no hemos permitido a ninguno, hermano. Qué triste, la vez pasada, hace unas semanas, vino el pastor Alpizar al Perú. Ustedes han visto, tuve una entrevista con él, ¿no? Hizo una conferencia antijudaizante con nosotros. Y él estuvo con nosotros un domingo en la tarde. Y cuando llegaron los vi un poquito así con una desazón, ¿no? ¿Qué pasó, pastor? Le dije, y, pastor, no sabes lo que nos ha pasado, que en la mañana ya habíamos acordado con una iglesia. Sí, ¿qué pasó? Que hoy a esa iglesia ha venido el candidato político tal. Y a mí me dijeron que ya no iba más. Y el pastor con toda razón pues se ha molestado, ¿no? Y yo le dije, esa es una falta de respeto. Y con toda razón, pastor, esa es una falta de respeto terrible. Y mira, yo hubiese querido que ese horario lo hubiera tenido yo, porque domingo en la mañana es llenísimo ya. Y prefirieron el mundo a la política, a predicar la palabra de Dios. Imagínate, hermano. ¿Sabes si ese candidato hubiese venido a mi iglesia? Y yo, muy bien, siéntate aquí, se va a predicar la palabra, ¿verdad? Se acabó, escucha el evangelio, hermano. Pero vengas aquí a hacer tu meeting, todo esto, no. No sé, se ha dado una tendencia de ahora recorrer iglesias evangélicas. De repente, porque las iglesias evangélicas en las últimas décadas han crecido en porcentaje, son un buen porcentaje de la comunidad, del país. Entonces ven una oportunidad ahí. Y eso es todo lo que quieren, hermanos. Ellos, ¿tú crees que quieren algo del Evangelio, algo de Cristo? No quieren absolutamente nada. Entonces, no, nuestras armas, dice Pablo, no son carnales. Nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios. No necesitamos lo del mundo, ¿no? Entonces sí, vamos a respetar las leyes, vamos a sujetarnos a todo eso, pero no vamos a mezclar la iglesia con la política. Y eso aquí lo tenemos bien, bien en claro. ¿Ya? Pastor, yo quiero ser carrera política. Vete a Suiza, hermano. Mm. Ya, vete a Nueva Zelanda, que quizás tengas una oportunidad ahí, ¿no? Pero acá yo no les recomiendo hacer carrera política, sinceramente. Bien, ya cerramos el tema político mejor porque me preguntan, ¿es bíblico la rendición de cuentas, decir los pecados que se han cometido durante la semana? En la reunión de los días martes, ¿todavía? ¿Qué? Primera vez que escucho eso, hermano. ¿Hasta dónde estamos llegando, no? Pues tú me decías rendición de cuentas, pensé que te referías pues a la administración, ¿no? Del tiempo, el liderazgo. Claro, que hay un principio de rendición de cuentas, pero contarte los pecados.
Yo lo había visto de otra manera, ¿no? No sé si la G12, hay un grupo que practica la quema de pecados. Pero lo que queman son papeles en blanco, porque todo eso, tus pecados lo están registrando, hermano, luego para manipularte. Terrible. Y eso de la confesión de pecados es pura manipulación, ¿no? Nosotros los hombres no tenemos ninguna potestad para eso. ¿Ya? O sea, tú tienes que contarle tu pecado a Dios. Ahora, yo sí acepto que en algunas circunstancias una persona puede tener una, digamos, una necesidad muy grande y por ende busca ayuda. Entonces va a buscar pastor, venga, y yo he tenido hermanos que vienen, pastor, estoy luchando contra este pecado, pastor, ya bueno, esa es otra cosa. Vamos a ayudarle, vamos a aconsejarle. Pero yo no estoy diciendo que la iglesia venga acá a estar confesándome semanalmente sus pecados. ¿Qué es eso, hermano? Terrible. Y esa es pura manipulación. Tener bastante cuidado con eso. ¿Y el pastor a quién confiesa su pecado? ¿No? Ay, ay, ay. Otra pregunta, hermanos. Ya me voy. Ah, el alma se va con el Señor, hermano. Filipenses 1, 23 hasta el 25 por lo menos. Segunda de Corintios capítulo 4 y capítulo 5. Sí. Segunda de Pedro 3. Filipenses. Ah, ya dije Filipenses también, ya dije. Este, hay pasajes que dicen claramente que cuando el creyente muere va a la presencia de Cristo. Filipenses 1, Pablo dijo, ¿no? Deseando yo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El cuerpo queda aquí, pero el alma va directamente a la presencia del Señor. Hasta el día de la resurrección, donde vuelves al cuerpo. Algunos tienen problemas con eso, porque dicen, pero si ya estás en la presencia, ¿para qué vas a volver otra vez? Dicen, ¿no? Es que el problema, hermanos, es que Dios nunca tuvo en su plan llevarte en forma espiritual. No vas a ser un fantasmita en el reino del Señor. Dios siempre tuvo llevarte en forma completa, espíritu, alma y cuerpo. Por eso que hay resurrección, porque tú vuelves a tu cuerpo y en cuerpo y alma entrarás al reino de Dios. Y hay algo muy importante también que saber. El reino es aquí en la tierra. Porque muchos se confunden, porque piensan que el reino es allá en el cielo. Y como ya estoy en el cielo, ¿para qué voy a volver otra vez si me voy a volver a ir? No, hermano, tú vienes y te quedas aquí en la tierra. El reino será aquí en la tierra. Sí, sí. Nada que soy de los 144.000, nada. El reino será aquí en la tierra. Por eso dice, venga a nosotros tu reino. Y yo no sé por qué algunos creyentes se sorprenden con esto cuando Apocalipsis 21 y 22 dice que la santa ciudad de la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra y Dios desciende a la tierra y aquí mora con los hombres. Lo dice claramente. Pero aún así muchos, ¿cómo te digo? El poder de la tradición, ¿no? Porque el catolicismo enseña que un día te vas a ir al cielo y ya tu cuerpo quedará acá, se volverá polvo, ¿no? Y un día tú ya estarás lejos del planeta en otro espacio. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el reino será aquí en la tierra. La tierra será transformada para eso, ¿no? Muy bien, entonces date cuenta, una cosita mal comprendida me lleva a otras cosas mal comprendidas también. Muy bien, ¿algo más? Ahora sí me voy por mi hamburguesa. Ahí el equipo de la maratón. ¿Eh? ¿Todo bien? Si una persona muere, ha creído, pero no se ha bautizado, el alma, sí, sí, es de Dios. El bautismo no es requisito para salvación, hermano. ¿Listos? Muy bien, nos despedimos entonces, hermanos. Dios me los bendiga.
Muy bien, despedimos a los hermanos de la transmisión. Que Dios me los bendiga. Chau. Acá tengo una seguidora. Bien.